Estás siendo ridícula, Mia. Eric necesita esto más que tú, dijo mi madre, agitándome la escritura en la cara durante lo que se suponía que sería una alegre fiesta de inauguración. Él tiene una familia que mantener. ¿Tú qué tienes? Solo a ti misma. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí, en la cocina de la casa en la que había invertido todos mis ahorros, luchando por respirar mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi nombre es Mia Reynolds, y, a mis 33 años, nunca imaginé que mi propia familia me traicionaría de esta manera. Como enfermera en el Hospital Memorial, pasé los últimos 10 años trabajando turnos dobles, tomando horas extra en la UCI y ahorrando hasta el último centavo. Cuando mis padres enfrentaron una ejecución hipotecaria en su antigua casa, intervine con mis ahorros de toda la vida, $175,000, para ayudarles a comprar un nuevo hogar. El acuerdo era claro como el agua. La casa estaría a mi nombre, ya que yo había pagado el anticipo. Pero, al parecer, los acuerdos no significan nada para mi familia. Mi hermanastro Eric, el hijo dorado de mi madre de su segundo matrimonio, se quedó allí con su típica sonrisa engreída. Nunca había contribuido ni con un centavo al bienestar de nuestros padres, siempre demasiado ocupado, encontrándose a sí mismo, mientras saltaba de un negocio fallido a otro. Pero ahora, a sus 38 años, de repente tenía esposa y un bebé. En camino, lo que aparentemente lo hacía más merecedor de mi inversión. Ya hemos presentado los papeles, intervino mi padrastro George, sin siquiera mirarme a los ojos. La casa está a nombre de Eric ahora. Deberías estar feliz. Estás ayudando a tu hermano a comenzar su familia. La forma casual en la que desestimó mi sacrificio hizo que la sangre me hirviera. La hermosa casa de estilo colonial de la que me había enamorado, aquella que había imaginado como el lugar de reunión para las fiestas y celebraciones familiares, estaba siendo entregada a alguien que no había hecho nada para merecerla. Al mirar alrededor de la sala, entre los rostros de familiares y amigos que habían venido a celebrar, vi las miradas incómodas y los murmullos entre dientes. Mi tía Sara, quien siempre había sido más madre para mí que mi propia madre, estaba en un rincón, negando con la cabeza en señal de incredulidad. Mi mejor amiga Rachel, quien me había visto matarme trabajando para ahorrar ese dinero, sostenía su copa con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Esto no está bien, logré decir, con la voz temblorosa, por la mezcla de rabia y dolor. Ese dinero era todo lo que tenía. Teníamos un acuerdo. Oh, deja de ser tan dramática, suspiró mi madre, poniendo los ojos en blanco. Eres enfermera. Volverás a ahorrar. Eric necesita un hogar estable para su bebé. No es como si tú tuvieras a alguien de quien preocuparte. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Años de ser la responsable, la confiable, la que siempre se sacrificaba por los demás, se desmoronaron de golpe. Al mirar sus rostros llenos de derecho y descaro, supe que esto no terminaría aquí. No tenían idea de lo que yo era capaz cuando me llevaban al límite. Creciendo, siempre supe que, a los ojos de mis padres, era diferente a Eric. Después de que mi padre falleciera cuando yo tenía 6 años, mi madre se casó con George en menos de un año. Eric llegó a nuestras vidas como un torbellino, convirtiéndose de inmediato en el centro de su universo. Mientras yo pasaba los fines de semana estudiando y trabajando a medio tiempo en la farmacia local para ahorrar para la universidad, Eric era consentido con autos nuevos, ropa costosa y oportunidades infinitas. Me pagué la carrera de enfermería trabajando turnos nocturnos como asistente de enfermería y tomando préstamos estudiantiles que aún sigo pagando. Cada vez que uno de los negocios de Eric fracasaba, el autolavado, la compañía de suplementos, la oportunidad de inversión en criptomonedas, mis padres vaciaban sus ahorros para rescatarlo. Los vi refinanciar su casa 3 veces para cubrir sus errores, guardando silencio mientras observaba cómo su jubilación se desvanecía. Cuando me llamaron hace 6 meses, desesperados y entre lágrimas porque estaban a punto de perder su casa, no dudé. Llevaba años ahorrando para mi propio hogar.
soñando con una pequeña cabaña con jardín donde finalmente pudiera echar raíces. En su lugar, les ofrecí mis ahorros, creyendo que eso finalmente me haría valer para ellos. Pasamos semanas buscando casas juntos, hasta que me enamoré de la Colonial en Maple Street. La agente inmobiliaria trabajó con nosotros para hacerlo posible, y firmé todos los documentos preliminares. «Eres una bendición, cariño», me dijo mi madre en aquel entonces, abrazándome con fuerza. «Vamos a hacer que esto funcione como familia». Le creí. Quería creerle con tanta desesperación que ignoré las señales de advertencia. Las llamadas en susurros con Eric, las reuniones con su abogado a las que no me invitaban, la forma en que retrasaban la firma final de los papeles. Rachel trató de advertirme. «Mía, consigue todo por escrito», me dijo una mañana mientras tomábamos café. «No confío en que vayan a hacer lo correcto contigo». Pero los defendí, convencida de que, aunque favorecieran a Eric, nunca me robarían. Después de todo, ¿qué clase de padres le harían eso a su propia hija? El día antes de la fiesta de inauguración, fui a Target y pasé horas eligiendo nuevas decoraciones para lo que creía que sería mi propiedad. Compré toallas mullidas para los baños, cojines alegres para la sala y un tapete de bienvenida que decía «Home Sweet Home». Ahora, todos esos objetos se sentían como bromas crueles dispersas en una casa que me habían arrebatado. De pie en aquella cocina, viendo a Eric pavonearse como si hubiera ganado algo por mérito propio, pensé en todas las noches que pasé trabajando en la UCI, los días festivos que me perdí, las relaciones que puse en pausa, las vacaciones que nunca tomé, todo para ahorrar ese dinero. No solo me habían robado mis ahorros, me habían robado años de mi vida. La fiesta seguía a mi alrededor, pero mi cabeza daba vueltas. Los invitados comenzaban a irse, lanzando felicitaciones incómodas a Eric, mientras evitaban mi mirada. Me senté sola en la barra de la cocina, mirando el teléfono, cuando Rachel se deslizó en el asiento a mi lado. «Tienes que llamar a Marcus», susurró, refiriéndose a su hermano, que trabajaba como abogado de bienes raíces. Algo no encaja en la forma en que transfirieron la escritura. No pudieron haberlo hecho legalmente sin tu firma. Justo en ese momento, Eric pasó junto a nosotras con su esposa Jessica, hablando en voz alta sobre sus planes de renovación. «Probablemente empecemos por remodelar la cocina», anunció, pasando la mano por la encimera de granito que yo misma había ayudado a elegir. «Quizás derribemos un par de paredes, realmente hacerla nuestra». Mi estómago se revolvió. Miré alrededor de la cocina hasta que mis ojos se posaron en la carpeta de documentos que mis padres me habían mostrado cuando hicimos el acuerdo. Todavía estaba en la parte superior del refrigerador, donde mi madre siempre guardaba los papeles importantes. Mientras todos estaban distraídos con los grandiosos planes de Eric, la tomé con discreción y la deslicé dentro de mi bolso. «Necesito un poco de aire», le dije a Rachel, dirigiéndome al porche trasero. Una vez afuera, saqué los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba, el acuerdo original que yo había firmado, dejando en claro que la casa estaría a mi nombre a cambio del pago inicial. Entonces encontré algo más. Una carta de su abogado, fechada hace apenas 2 semanas, advirtiéndoles que transferir la escritura sin mi consentimiento podía considerarse fraude. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. «Deja de hacer pucheros afuera. Vuelve y alégrate por tu hermano». Ese fue el momento en el que supe exactamente lo que tenía que hacer. Esto ya no era solo por el dinero, era por defenderme después de años de ser relegada a un segundo plano. Con las manos temblorosas, le escribí a Marcus. «¿Estás disponible mañana? Necesito ayuda legal». Su respuesta llegó rápido. Rachel me contó lo que pasó. «Ven a mi oficina a las 9:00 a.m. y trae todos los documentos que tengas». Al volver a entrar en la casa, encontré a mi madre y a George acurrucados con Eric en la sala, probablemente planeando más cambios en mi casa. Levantaron la vista al verme entrar, con expresiones que oscilaban entre la molestia y el desdén. «¿Por fin decidiste dejar de ser dramática?», preguntó mi madre, arqueando una ceja.
Logré esbozar una pequeña sonrisa, sorprendiéndolos. De hecho, quiero darles las gracias, dije con calma. Me han ayudado a ver las cosas con mucha claridad. Se miraron entre ellos, confundidos, claramente esperando más súplicas o lágrimas. Pero yo había terminado de suplicar. Había terminado de ser la hija confiable que siempre cumplía, sacrificándolo todo y recibiendo nada a cambio. Mientras tomaba mi bolso para irme, escuché a Eric reírse y decir: «¿Ves? Está bien, se le pasará». Me detuve y lo miré una última vez. «No, Eric, no se me pasará, pero tú desearás que sí». A la mañana siguiente, estaba sentada en la oficina de Marcus, aferrando una taza de café para calmar mis nervios. Él revisaba los documentos esparcidos sobre su escritorio, tomando notas de vez en cuando y negando con la cabeza. Después de lo que parecieron horas, levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. «Mía, realmente cometieron un gran error», dijo, sosteniendo la carta de advertencia del abogado. «La transferencia de la escritura no solo es cuestionable, es fraudulenta. Tú pagaste el anticipo, firmaste los documentos iniciales y hay una documentación clara del acuerdo. No pueden regalar legalmente una casa que estaba destinada a ser tuya, pero ya lo hicieron», respondí con la voz quebrándose. «Una transferencia fraudulenta puede revertirse», explicó Marcus, alcanzando su teléfono. «Y tengo un amigo en la fiscalía que estaría muy interesado en este caso. Lo que hicieron podría incluso llevar a cargos criminales». Mi corazón se aceleró con sus palabras. ¿Cargos criminales? No quería que mis padres terminaran en la cárcel. A pesar de todo, la idea de verlos en problemas legales me hizo dudar. «Escúchame bien», dijo Marcus con firmeza. «Te robaron $175,000. Eso es un robo a gran escala. Cometieron fraude y, según estos extractos bancarios, parece que incluso falsificaron tu firma en algunos documentos. Están contando con que seas demasiado buena para defenderte». Tenía razón. Toda mi vida habían contado con que yo fuera la comprensiva, la que sacrificaba todo sin quejarse. Mientras hablábamos, mi teléfono vibraba una y otra vez con mensajes de mi madre, alternando entre manipulaciones emocionales y exigencias para que dejara de ser infantil. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Marcus, observándome con atención. Respiré hondo. «Quiero recuperar mi casa, y quiero que entiendan que no pueden seguir tratándome así». Marcus asintió y comenzó a escribir en su computadora. «Voy a presentar una orden de emergencia para impedir que hagan cambios en la propiedad. Luego, procederemos con una demanda para anular la transferencia. Para mañana, habrán sido notificados legalmente». Al salir de su oficina, me sentí más ligera. Por primera vez desde la fiesta de inauguración, no estaba llorando ni temblando. Entonces, cambio. Sentí una extraña calma. Manejé hasta el hospital para mi turno nocturno en la UCI, y a mitad de la jornada, mi teléfono explotó con notificaciones. Eric había llamado 7 veces, mi madre, 12. Decenas de mensajes de texto, que iban desde la furia hasta el pánico. El último mensaje de Eric me hizo sonreír. «¿Qué demonios hiciste?». Silencié mi teléfono y me concentré en mis pacientes, que se preocuparan un rato, que sintieran una fracción de la ansiedad que me habían causado a mí. Mañana, aprenderían exactamente qué sucede cuando llevas demasiado lejos a la hija buena. A la mañana siguiente, el caos estalló. Me estaba preparando para mi turno cuando Rachel me llamó para decirme que mi madre y Eric estaban armando un escándalo afuera de mi apartamento. Y, efectivamente, cuando miré por la ventana, ahí estaban, Eric caminando de un lado a otro, mientras mi madre golpeaba la puerta principal del edificio. «Tienes que parar con esto», gritó mi madre cuando finalmente bajé. «Esto va a destruir a nuestra familia». «Qué irónico», respondí, sorprendentemente tranquila. «No parecías preocupada por destruir a la familia cuando me robaste los ahorros de toda mi vida». Eric dio un paso al frente, con la cara roja de ira. «Estás siendo ridícula. Tengo un bebé en camino. ¿Qué ibas a hacer tú con esa casa de todos modos? ¿Vivir ahí sola con tus gatos? De hecho,
dije sacando mi teléfono. Tengo la prueba de nuestro acuerdo original aquí mismo. ¿Prefieres ver la carta de tu abogado advirtiéndote que esto era ilegal o hablamos de los documentos donde alguien falsificó mi firma? El color desapareció de sus rostros. Mi madre me agarró del brazo, bajando la voz hasta un susurro. Cariño, podemos arreglar esto como familia. No hay necesidad de involucrar. Abogados, solté su mano con suavidad. Dejamos de ser familia en el momento en que decidiste que mis ahorros no significaban nada para ti. La fiscalía ya tiene copias de todo, así que, a menos que quieras que esto empeore, te sugiero que hables con tu abogado sobre cómo revertir la transferencia de la escritura. «Enviarías a tu propia madre a la cárcel», exclamó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Las mismas lágrimas que tantas veces habían funcionado conmigo antes. «No, mamá. Quizás tú te envíes a la cárcel». Yo solo me estoy defendiendo. Eric abrió la boca para decir algo, pero su teléfono sonó. Era su esposa, Jessica. Pude escuchar su voz alterada a través del altavoz mientras le decía que la policía estaba en su casa, su verdadera casa, con preguntas sobre la transferencia de la escritura. Se marcharon apresurados, corriendo para intentar contener el desastre. Rachel, que había estado observando desde su coche para asegurarse de que estaba a salvo, se acercó y me abrazó. «Nunca te había visto enfrentarte a ellos así», dijo con orgullo. «Nunca había tenido pruebas de su manipulación antes», respondí. «Siempre era mi palabra contra la de ellos. Pero esta vez tengo todo por escrito». Más tarde ese día, Marcus me llamó para decirme que Eric y el abogado de mis padres se habían puesto en contacto. Querían llegar a un acuerdo. No solo devolverían la casa a mi nombre, sino que también pagarían mis honorarios legales y daños adicionales. La amenaza de cargos criminales finalmente les hizo darse cuenta de que no iba a retroceder. ¿Deberíamos aceptar el trato?, preguntó Marcus. Sí, respondí con firmeza. Pero quiero que firmen otra cosa también. Una declaración, admitiendo exactamente lo que hicieron. No van a fingir que esto nunca pasó. 2 semanas después, estaba sentada en la oficina de Marcus mientras mis padres y Eric firmaban los documentos. La casa se transfería de vuelta a mi nombre, junto con un acuerdo que incluía mis honorarios legales y $50,000 adicionales, en daños. Pero lo más importante, estaban firmando una declaración notariada admitiendo su intento de fraude. Mi madre no dejaba de llorar, secándose los ojos con un pañuelo, mientras George miraba fijamente el suelo. Eric parecía haber envejecido 10 años, su sonrisa engreída reemplazada por una mandíbula tensa. Su esposa, Jessica, lo había dejado después de descubrir que le había ocultado sus propios problemas financieros. Aparentemente, el robo de la casa era solo la punta del iceberg. «Necesito que todas las partes firmen aquí», dijo el notario, señalando la última página. 1 por 1, firmaron. Cuando fue mi turno, mi mano no tembló en absoluto. «Espero que estés feliz», murmuró Eric mientras se ponía de pie. «Lo arruinaste». «Todo». «No», respondí con calma. «Tú lo arruinaste todo cuando decidiste robarme. Yo solo hice que las cosas volvieran a estar como debían». Salieron de la oficina, mi madre intentando una vez más atraparme con la mirada. Me di la vuelta. El tiempo de las manipulaciones y los chantajes emocionales había terminado. Marcus me entregó la nueva escritura con una sonrisa. «Felicidades. La casa es oficialmente tuya». Pero yo tenía una última sorpresa para ellos. «De hecho», dije, sacando otro juego de papeles, «quiero venderla». Mi familia ya había difundido la historia de su malentendido con la casa, intentando salvar las apariencias, ante familiares y amigos. No sabían que había recibido una oferta de un desarrollador que quería convertir la propiedad en apartamentos. La oferta estaba muy por encima del valor de mercado. «Van a estar furiosos cuando se enteren», dijo Rachel más tarde mientras celebrábamos, en nuestra cafetería favorita. «Pensaban que los dejarías quedarse allí». «Precisamente por eso la estoy vendiendo», respondí. «Necesitan entender que ya no tienen ningún poder sobre mí».
Al día siguiente, firmé los papeles para vender la casa. El desarrollador estaba encantado. Mi agente inmobiliaria estaba encantada. Y finalmente, yo era libre. Las ganancias de la venta, combinadas con el dinero del acuerdo, significaban que podía comprar mi cabaña soñada con un jardín y aún me sobraban ahorros. Mientras me alejaba de la firma, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de mi madre. Lloraba, diciendo que se había enterado de la venta, suplicándome que la llamara. Lo borré sin escuchar el final. Algunos podrían llamarlo cruel. Yo lo llamo establecer límites. Por primera vez en mi vida, no iba a sacrificarme para que ellos estuvieran cómodos, que resolvieran sus propios problemas. Yo tenía una cabaña que amueblar y un jardín que plantar. Las semanas después de vender la casa fueron transformadoras. Encontré una cabaña encantadora a las afueras de la ciudad, con un porche envolvente y suficiente espacio en el jardín, para los cultivos que siempre había soñado. Rachel me ayudó con la mudanza, y juntas pintamos las paredes en tonos suaves y tranquilos, nada parecido a los colores estridentes que mi madre siempre insistía que eran apropiados para una casa familiar. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes de familiares. Algunos estaban furiosos, llamándome egoísta por vender la casa sin darles oportunidad de encontrar una solución. Otros intentaban manipularme con culpa, diciéndome que mi madre lloraba todas las noches. Solo mi tía Sara estuvo de mi lado. Les dije que deberían estar avergonzados por lo que hicieron, me comentó durante un brunch dominical. Me encontré con tu madre en el supermercado. Iba contándole a cualquiera que quisiera escuchar lo ingrata que eres. Pero la mayoría ya sabe la verdad. Ahora que la declaración firmada está circulando, la historia ha cambiado. Sonreí, pensando en cómo se había revertido la narrativa. Ya no era la hija difícil que se negaba a ayudar a su hermano. Ahora era la enfermera trabajadora cuya familia había intentado robarle sus ahorros. Los intentos de mi madre por hacerse la víctima ya no estaban funcionando. Eric y Jessica se separaron oficialmente, y él se mudó de nuevo con mis padres. Escuché por ahí que ahora trabajaba como vendedor en una tienda de electrónica, su primer trabajo real en años. A veces pasaba en coche por la casa de alquiler en la que vivían. Una casa modesta, nada, como el hogar que intentaron arrebatarme. No me alegraba verlos luchar, pero sí sentía que, al fin, había justicia. Las cosas empezaban a mejorar para mí también. Sin mi familia drenando mi energía y mis recursos, pude enfocarme en mi carrera. Solicité un ascenso a enfermera encargada y lo conseguí. Mejor salario, mejores horarios. Mis colegas notaron el cambio en mí. Sonreía más. Me defendía en las reuniones. Ya no aceptaba trabajar en los días festivos, solo porque los demás tenían familias de verdad con quienes pasar el tiempo. Una tarde, mientras me sentaba en mi porche viendo la puesta de sol y planeando mi jardín, el número de mi madre apareció en la pantalla de mi teléfono. En lugar de la ansiedad de siempre, solo sentí calma al rechazar la llamada. Más tarde, escuché su mensaje de voz. Me pedía que ayudara a Eric con el alquiler, porque las cosas estaban difíciles para él. Borré el mensaje y volví a mi catálogo de jardinería. Había pedido semillas de tomates, pepinos y mis violetas favoritas. Los parterres ya estaban listos, la tierra rica y preparada para nueva vida. De alguna manera, se sentía como una metáfora de mi propia vida. Había arrancado de raíz las relaciones tóxicas y ahora estaba lista para cultivar algo hermoso. Rachel solía bromear diciendo que debería escribir un libro llamado «Cómo dejar de ser una alfombra en 3 simples pasos». Tal vez tenía razón. Todo lo que hizo falta fue perder mis ahorros, enfrentarme a mi familia y, finalmente, ponerme a mí misma en primer lugar. Sencillo, ¿verdad? 6 meses después de vender la casa, mi vida se había asentado en un ritmo tranquilo. Mi jardín florecía. Los primeros tomates empezaban a madurar en la vid. Las violetas crecían en hileras perfectas. Había hecho amigos con mis vecinos. Me uní a un club de lectura local e incluso volví a salir en citas,
algo que había pospuesto durante años, porque mi familia exigía demasiado de mi tiempo y energía. El drama familiar no había desaparecido, por completo, pero aprendí a manejarlo de otra manera. Mi madre seguía intentando contactarme con regularidad, especialmente cuando necesitaban dinero. Cada vez me mantenía firme en mis límites. No estoy en posición de ayudar, decía con 1900 calma, sin importar cuántas lágrimas o manipulaciones vinieran después. La frase se convirtió en mi escudo, protegiéndome de su control emocional. La situación de Eric había empeorado. Jessica presentó el divorcio y el bebé. Mi sobrino vivía principalmente con ella. Descubrió que Eric había sacado tarjetas de crédito a su nombre, dejándola con una deuda enorme. Cuando me pidió consejo, la puse en contacto con Marcus, quien la ayudó a resolver el desastre legal. Se sintió bien ayudar a alguien que realmente lo merecía. Una mañana de domingo, mientras cuidaba mi jardín, un coche familiar se detuvo en mi entrada. Mi madre bajó, luciendo más vieja y cansada de lo que la recordaba. Había aparecido sin avisar, probablemente esperando tomarme desprevenida. «Tu jardín es hermoso», dijo suavemente, quedándose cerca de la cerca. «Siempre tuviste buena mano con las plantas». «Gracias», respondí, sin dejar de trabajar en la tierra. «Pero no deberías venir sin avisar». Lo sé. Es solo que te extraño, cariño, y quería decirte que tu padre y yo vamos a vender la casa. Ya no podemos costearla. Y los gastos de Eric». Dejó la frase en el aire, mirándome con esperanza. Me puse de pie, sacudiendo la tierra de mis rodillas. «Mamá, no te voy a dar dinero. Ese capítulo ya está cerrado. No estaba pidiendo...» Comenzó, pero luego se detuvo. «Está bien, tal vez, sí. Pero ¿puedes culparme por tener esperanza? Te va tan bien y somos tu familia». «La familia no le roba a la familia», dije con firmeza. «La familia no falsifica firmas ni justifica un robo porque un hijo lo merece más. Tomaste una decisión, mamá, ahora vives con las consecuencias». Se fue llorando, pero no sentí culpa. En su lugar, me sentí orgullosa de mantener mis límites. Esa noche, organicé una cena pequeña para Rachel, Sara y algunos amigos del trabajo. Mientras nos sentábamos en el porche, bebiendo vino y viendo las luciérnagas danzar sobre mi jardín, me di cuenta de algo profundo. Esto era lo que realmente significaba la familia. No se trataba de lazos de sangre ni de obligaciones. Se trataba de elección, respeto y cuidado genuino. «Por los límites», brindó Rachel, levantando su copa con una sonrisa cómplice. «Por el crecimiento», agregué, pensando en mi jardín floreciente y en mi espíritu, que crecía aún más. Un año ha pasado desde que me enfrenté a mi familia, y la transformación en mi vida todavía me asombra. Mi cabaña se ha convertido en un santuario, lleno de paz y calidez, algo que nunca sentí en presencia de mi familia. El verano pasado, mi jardín produjo tantas verduras que comencé a donar el excedente al banco de alimentos local. A veces pienso en cómo mi madre solía burlarse de mi obsesión por la jardinería, llamándola una pérdida de tiempo. Ahora me llena de alegría. Y también ayuda a los demás. Mi carrera ha florecido, sin el constante agotamiento de las emergencias familiares. Recientemente fui ascendida a supervisora de enfermería, y mis colegas a menudo comentan lo mucho más segura de mí misma que me he vuelto. Ya no pido disculpas por tomar días de vacaciones o por negarme a turnos extra cuando necesito descansar. Aprender a establecer límites en casa me enseñó a establecerlos en todas partes. Rachel bromea diciendo que me estoy convirtiendo en una especie de leyenda local en el hospital. Las enfermeras nuevas me buscan no solo por consejos sobre el cuidado de los pacientes, sino también sobre cómo defenderse en situaciones difíciles. La semana pasada, una joven enfermera me agradeció por ayudarla a encontrar el valor para dejar una relación abusiva. «Si tú pudiste enfrentarte a toda tu familia,
me dijo. Yo puedo enfrentarme a una sola persona. Mis padres y Eric aún siguen luchando, pero ya no es mi problema. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. A veces, lo más amable que puedes hacer por alguien y por ti misma es dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos. Ya no se trata de venganza. Se trata de crecimiento y respeto propio. El dinero que me robaron solo era dinero. Pero lo que gané al enfrentarme a ellos fue invaluable: mi libertad, mi autoestima. El otro día, encontré una vieja foto de la fiesta de inauguración de la casa, tomada justo antes de que todo se viniera abajo. Miré sus rostros engreídos y me di cuenta de que ya no sentía ira. En su lugar, sentí gratitud. Su traición me obligó a convertirme en alguien más fuerte. Alguien que se valora lo suficiente como para alejarse de relaciones tóxicas, incluso cuando vienen envueltas en el paquete de familia. Mi jardín comienza a florecer otra vez esta primavera. Sara viene a menudo, trayendo a sus nietos, que adoran ayudarme a plantar flores nuevas. Rachel y yo seguimos con nuestras citas semanales para tomar café, riéndonos de lo mucho que he cambiado desde que solía responder cada llamada exigente de mi familia. Incluso Jessica a veces trae a mi sobrino. Dice que el jardín tiene un efecto sanador en ella también. La vida no es perfecta, pero ahora es auténticamente mía. He aprendido que, a veces, la mejor venganza no es desquitarse, es mejorar. Cada flor que brota en mi jardín, cada atardecer pacífico en mi porche, cada límite que mantengo, son recordatorios de que elegí lo mejor para mí, y lo haría de nuevo sin dudarlo.